Ya con Eduardo Fernández, el candidato a primer diputado del Frente de Todos aquí en Córdoba. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto. Gracias. Bueno, Eduardo, lo hablamos un poquito en la previa, en esta charla que teníamos. Por un lado, satisfecho y conforme, creo, con las elecciones, pero a la vez con la angustia que creo que hoy nos embarga a todos los argentinos luego de ver la situación económica descontrolada que estamos viendo desde la mañana del lunes, ¿no? Sí, por supuesto, satisfecho. Creemos que todavía podemos crecer y vamos a trabajar para eso, pero preocupado por dos cosas, la situación, pero también por el aspecto democrático. Nosotros el día de ayer no solo tuvimos la corrida del dólar y la inestabilidad económica, sino que apareció el presidente, donde decía atrás Presidencia de la Nación, y aparece al lado Pichetto, que es candidato. Claro. Que si eso era una comunicación oficial, es No bastante... tenía nada que hacer Pichetto ahí. Y Pichetto agarra y decía que el presidente tenía el control. No sé para qué lo aclaró. Y segundo, que el presidente terminó de recrear la inestabilidad en todos los sectores, ¿no? El sindical, el empresario, el político, porque lo que le dijo es prácticamente que en el futuro, para que los mercados, entre paréntesis, no reaccionaran, las fuerzas políticas vamos a tener que llevarle el programa, que lo aprueben los mercados y después decidimos a ver quién tiene la cara más bonita o quién la pega, tiene más plata para la publicidad, porque la verdad es que es una ofensa a la democracia y que todo lo que estaba sucediendo era culpa de que lo votaron. Además, dijo kirchnerismo, y el Frente de Todos es mucho más que el kirchnerismo, eso también hay que aclararlo. Eso ha traído mucha preocupación, porque cualquier analista político y económico venía advirtiendo las semanas anteriores que ante la posibilidad de triunfo del Frente de Todos, los mercados iban a actuar. Como el gabinete, el Ministerio de Economía no tenía medidas preparadas para esto. Claro, claro. Y segundo, estas medidas... Lo dijo Macri, dijo, estamos evaluando ahora cuáles son las medidas a tomar, digamos, como no habían planteado escenarios posibles, digamos. No son comentaristas, ¿no? Son... Claro, pero ante este planteo de Macri, ¿se sospecha, al menos desde su fuerza, que fue una cuestión a propósito? Claro, mire, hay datos, ¿cierto? Para que la audiencia no tenga duda. El Banco Nación es uno de los bancos testigos. Cerró el día viernes con la cotización del dólar a 45 pesos. Sí. Y antes que se hiciera ninguna operación, abrió las operaciones, y es el primero que pone en pantalla, a 51 pesos el dólar. Es decir, que nadie había ido a demandar dólares, porque el mercado es oferta y demanda. ¿Para qué lo pusiste a 51? Es decir, promovió la devaluación y más aún, la dejó correr hasta pasó el mediodía y trató de contener después esta escalada que llegó hoy hasta 61 pesos en bancos, y en realidad no podían hacer operaciones, y al mediodía como solución 11% aumenta la tasa. Sí. Claro. Es decir, esto significa eliminar el sistema financiero, un sistema productivo. ¿Ustedes imaginan en un sistema capitalista que no existe el sistema financiero? Claro. 75%. Otro dato, en el día lunes se comercializaron 550 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se venía comercializando las 2 semanas anteriores en promedio? 820 millones de dólares. Es que ni siquiera hubo demanda, hubo a primera hora del día. Y vos incrementaste el precio. Y hoy repetís la operación llevando en el Banco Nación a 58 pesos. En realidad parece terminar de cumplir los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, porque venían pisando el dólar. Claro. Me lo venían pisando, todos los empresarios me decían, Eduardo, es el valor del dólar. Ustedes les deben haber preguntado, ¿es ese el valor del dólar, el previo? Y con eso querían mostrar estabilidad. Pero no se le fue de la mano, es provocado.
Bien. Claro. El problema es que para los pequeños empresarios... Claro, eso le iba a preguntar. Usted es del rubro, digamos, conoce, digamos, en el detalle cómo afecta una situación de estas características a las pymes. Hoy están paralizados un montón de negocios. Es decir, si veníamos con demanda en baja, sin posibilidad de concurrir a los bancos, y como corolario de esto, los proveedores de insumos difundidos o los importadores o los grandes mayoristas te cortaron la venta porque a las 7 de la mañana a mí me mandaban las copias de los mails del día de ayer, donde a la noche ya habían anunciado el corte de venta el día posterior, pero con elementos básicos, como la harina. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Difícil que se retrotraiga el dólar a los valores anteriores 45. Sí. Y todo eso va a precio. Sí. ¿Pero a qué precio? El de los alimentos, el de los medicamentos. El combustible. ¿Quién es el que paga el costo? Otra vez el sector más castigado. Por eso que la propuesta nuestra, el señor presidente tendría que saber que es la antípoda. Y si va a pedir ayuda, tendría que primero decir, ¿vas a desdolarizar las tarifas? Claro. Las petroleras están presionando al Ministerio de Energía, a la Secretaría de Energía, para que se vaya a precios inmediatamente esto. De hecho, ayer lo había aumentado un peso así, de la nada, en algunos lugares. Fernández, ¿qué sintió usted? Me imagino que habrá visto, porque ayer, con lo convulsionado que estaba todo, y lo dijo recién, se esperaba la palabra de Macri, quien, en lugar de aparecer en una situación de gobierno, mezcló las dos cosas, como usted lo decía, gobierno campaña con Pichetto al lado y demás, y responsabilizó a la oposición de todo lo que estaba pasando. Cuando usted lo veía, ¿qué sintió? Que le estaba responsabilizando a la oposición que había ganado las elecciones. Y a los votantes. Claro, sí, también, ¿no? Mira, gran pena, porque puso y está poniendo en riesgo la credibilidad democrática. Los que tenemos unos cuantos años que hemos luchado para que vuelva la democracia, la verdad que es un presidente que no honra la democracia. Me parece que desde el mejor equipo de la historia pasamos a tener quien no tiene respuesta. Y más aún, que está dispuesto a incendiar el país, como última alternativa para hacer garantía de los sectores que han dado este tremendo asalto que ha sido el endeudamiento a nuestro país. Más aún, está confirmado, hoy se confirmó que llamó a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo de 20.000 millones de dólares. Es decir, parecía un trascendido, ¿no? Sí, a propósito, debería haber legislación. Es un empleado del Fondo Monetario. No sabe lo que pasa, el ministro de Producción no sabe lo que pasa en el país. Nos dicen a veces los empresarios pymes. Mire, una gran pena, Santi también, porque yo tengo pequeña empresa, pero vengo recorriendo en la campaña electoral por una gran cantidad de empresas que nos decían que cambiara el asunto porque si no cerraban o se iban del país. Y esto seguramente va a provocar, como ya está sucediendo, hasta que grandes empresas como Honda haya notificado que no fabrica más en el país. Claro. ¿Cómo vamos a satisfacer el trabajo? ¿Cómo vamos a nuestros jóvenes decirle que tengan esperanza? Y a los empresarios y a los trabajadores y a los jubilados, los verdaderos productores de la riqueza, un país que comete semejante... Déjame aclarar una cosa, Andy, porque usted decía que Honda hoy anunció esto, pero la situación de Honda, además, quiero aclararlo, porque si no parece, no, Honda no va a producir más porque ganó la oposición, entonces es en consonancia con lo que venía pasando con todas las automotrices que veían cómo la industria se destartalaba, ¿no? Es una más. Bloomberg hizo la calificación de uno de los países de mayor riesgo del mundo, somos 3, y lo hizo por las políticas de Macri, claro, por el índice de endeudamiento, no lo hizo porque por ganó Alberto Fernández. Claro. Más aún nosotros traemos soluciones y que hoy se nos ponga en la situación de cogobernar, también que no le interesaban las PASO cuando el viernes llamó a votar a todos, ir masivamente, y se están dando los resultados que se han dado
también es un desprecio a la democracia. Mandó a los argentinos a dormir antes saber que los se resultados conocieran oficiales. las cifras oficiales. Si eso no es un desprecio a la democracia, por eso digo, Fernández. pena y también actuar con cuidado, con la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, porque vamos a ser seguramente la fuerza que va a gobernar el país en los próximos meses. Bien, voy directo a Córdoba y por supuesto el Frente de Todos integra un peronismo o es integrado por diferentes facciones del peronismo, pero aquí en Córdoba al menos el peronismo oficial, que es el schiarettismo, se ha mantenido. Incluso hoy se esperaba que Schiaretti se refiriera a quién Carlos Paz al respecto de las elecciones en una situación equidistante. ¿Qué esperan pensando en lo que se viene en el mes de octubre? ¿Cómo va a reaccionar finalmente? ¿Será en octubre o en el caso de que finalmente haya un balotaje, recién allí haya una postura del gobernador? No, nosotros vamos a respetar lo que decidan, no nos tenemos por qué meter, más aún, yo no provengo del peronismo, así que no tengo que opinar sobre lo que decidan, pero sí, digo, supongo el gobernador y el Partido Justicialista de Córdoba estarán mirando los resultados nacionales y saber que es el único PJ provincial con la importancia que tiene acá, que no participa en el Frente de Todos. Su campaña me parece que no habla de los problemas que tenemos. Un diputado no va a la Cámara de Diputados a defender Córdoba. ¿Qué significa esa abstracción? ¿Qué va a hacer cuando se lleve la flexibilización laboral al seno de la Cámara de Diputados? ¿La reforma jubilatoria o el aval para nueva deuda o para cualquier otra cosa? Usted le tiene que decir a los cordobeses, porque nosotros somos representantes del pueblo de Córdoba. La provincia está representada en el Senado. Claro. Y la provincia es una abstracción geográfica, política, pero lo que existe es el hombre, son ustedes, las mujeres de nuestra provincia. Fernando, usted recién dijo, nosotros traemos soluciones para la gente que está del otro lado. Una parte de la pregunta no querría dejar para ninguna mala interpretación. Nosotros hemos dejado las puertas abiertas para que el peronismo se sume a esta tarea transformadora y vamos a hacer lo imposible. Nosotros hemos tenido pocos días de campaña desde que vino el 18 Alberto Fernández hasta el cierre en el Orfeo, fueron 20 días de campaña. Nosotros pensamos mejorar y estamos encontrándonos con el pronunciamiento de muchos sindicalistas de origen peronista y dirigentes regionales que están apoyando ahora a Alberto Fernández. Bien. Sobre las soluciones le he preguntado yo. Bueno, ¿cuáles son las soluciones económicas, sociales, políticas que se pueden traer ante una crisis que abarca todos estos aspectos en el día de hoy? Nos dejan un caos total, total. Hoy lo escuchaba... Sí, por eso decía, crisis política, económica y social. Sí, hoy lo escuchaba Ingaramo, insospechado de simpatía yo con Ingaramo, y explicaba la situación. Esta radiografía que nos dejan. Lo principal, lo primero a solucionar, como que pensamos primero en el hombre, en el jubilado, en el trabajador, es recomponer los ingresos de los sectores castigados por este modelo socioeconómico. Segundo, garantizar a la industria nacional, a la producción nacional, una protección adecuada con una administración del comercio exterior. Tercero, volver el sistema financiero a su función original, que es la de financiar la producción o el trabajo, es decir, con inversiones. Hoy el sistema financiero con las tasas... el mejor negocio del mundo, el sistema financiero argentino. El de los especuladores, el de los especuladores. El sistema financiero en un sistema capitalista no es para especular, es para asistir a la producción o a la comercialización. Y por supuesto... pensar en reformas tributarias que permitan, manteniendo el ingreso al Estado para cumplir el deber de salud y educación. Le pregunto esto particularmente porque es, digamos... yo creo que lo va a hacer Macri antes que nosotros, porque si no, no llega. Así ¿Usted piensa que Macri va a aplicar retenciones al campo en los últimos 4 meses? Yo creo que va a aplicar algún impuesto a los que tienen capacidad contributiva.
Claro. y no son muchos, es decir, No, porque o ahí el se está sistema cayendo financiero. sí. Yo creo que también en este sentido de soluciones es también volver a la credibilidad de la justicia, y para eso tenés que tener independencia y probidad de la justicia, es decir, que la Cámara de Diputados y Senadores cumpla a través del jury su función. Son cuestiones esenciales para devolver la normalidad. Y luego empezar, es desenganchar las tarifas del dólar como primera instancia. Claro, Desenganchar los difícil. precios de los alimentos del dólar. ¿Es necesario un tipo de cambio internacional fijo como para darle algún marco Hay al un dólar, montón no? de instrumentos, Bien. hay un montón de instrumentos. Hay que garantizarle a nuestros productores Bien. del campo y de la industria un precio competitivo con Claro. un dólar competitivo. Pero el que quiere viajar a Miami, la verdad que no sé si necesita el mismo dólar. Que el productor claro. No, y que todos los argentinos lo tenemos Claro, que bancar, claro. porque es una restricción externa. Bien. Y luego vienen algunas transformaciones que iremos, pero lo urgente es poner en funcionamiento la economía. Esto que parecía un eslogan de campaña, hoy se ve, hoy lo estás viendo, los negocios, la economía. Yo he visitado la fábrica, 50% línea de parada. Sí, sí. Sí, sí. Quesería en Córdoba, no nos van a dejar una quesería. Claro. Fernández, le agradecemos la visita Por favor, y sí, lo comprometemos al aire una nueva visita antes de octubre o en el transcurso de ese mes. En la Está previa de la En la próxima previa, elección. por Así es. supuesto. Gracias por muchísimas un gusto. gracias, Buenas noches. Bien, Andy, vamos a la pausa. Pausa, Nos dale. vamos a meter ahora en la realidad desde otra óptica. Vamos a hablar desde la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores con Javier Musso. Ya venimos.